A Hollywood le encanta reescribir la historia, pero cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial, la industria no solo dobló los hechos, a veces los partió por la mitad y les prendió fuego. ¿El resultado? Películas que faltaron al respeto a los veteranos, borraron a los aliados y convirtieron el sufrimiento real en un espectáculo brillante. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaría Hollywood para convertir una tragedia en un éxito de taquilla? Descubramos las películas de guerra que deberían hacer que los estudios se sientan incómodos. Regreso a Bataan, 1945. Imagina tomar uno de los capítulos más horribles de la Guerra del Pacífico, la Marcha de la Muerte de Bataan, y reducirlo a un escenario de fondo para John Wayne. Eso es exactamente lo que hizo Back to Bataan. En lugar de mostrar la realidad, donde miles de prisioneros filipinos y estadounidenses murieron durante una brutal marcha forzada, la película convirtió al coronel Madden de Wayne en el salvador de Filipinas. Luchadores de la resistencia filipina fueron relegados a un lado, retratados como aldeanos indefensos, esperando que el gran héroe de América interviniera. La verdad era muy diferente. Grupos como los guerrilleros Hukbalahap habían estado llevando a cabo campañas de resistencia sofisticadas contra los japoneses mucho antes de que apareciera cualquier coronel de Hollywood. Tenían sus propias líneas de suministro, estructuras de mando y estrategias, pero nada de eso apareció en la película. ¿Por qué? Porque el público estadounidense en 1945 quería triunfo, no matices. Los ejecutivos del estudio sabían que el patriotismo vendería, incluso si significaba reescribir la historia. El momento hizo que esta propaganda fuera aún más poderosa. Con la guerra aún en curso en el Pacífico, la película ofreció al público una fantasía de dominio estadounidense mientras silenciaba la realidad del liderazgo filipino. Los historiadores han pasado décadas corrigiendo el daño, recordándonos que la liberación no fue entregada por heroísmos de Hollywood, sino a través de la sangre y el ingenio de los combatientes locales. Regreso a Bataan no era solo una película de guerra, era una distorsión tan flagrante que robó a los verdaderos héroes de su historia. La Batalla de las Ardenas, 1965. Pocas películas de guerra cometen crímenes contra la geografía, pero la Batalla de las Ardenas lo logró con estilo. La verdadera Batalla de las Ardenas tuvo lugar en las Ardenas, un bosque helado donde la nieve, la niebla y el frío intenso definieron cada movimiento. Pero Hollywood lo filmó en la soleada España, con llanuras abiertas, cielos despejados y tanques rodando como si fuera un western. Los veteranos que habían sobrevivido a la verdadera ofensiva de las Ardenas salieron de los cines disgustados. No era solo un caso de ubicación incorrecta. Toda la estrategia de batalla depende del terreno. Los Panzers alemanes dependían de bosques densos, poca visibilidad y sorpresa. La película, en cambio, los muestra avanzando a campo abierto a plena luz del día, como una especie de caballería del desierto. Los historiadores militares se rieron de lo absurdo. Los tanques incluso realizaron maniobras que desafiaban la física, más adecuadas para un comercial de juguetes que para una historia de guerra. El resultado fue un espectáculo sin sustancia. Los soldados reales avanzaban penosamente por el barro congelado, hambrientos y aterrorizados, mientras esta película ofrecía un éxito de taquilla lleno de acción y sol. La desconexión total entre la realidad y la ficción lo convirtió en uno de los errores más notorios de la Segunda Guerra Mundial. Al cambiar tormentas de nieve por cielos azules, la Batalla de las Ardenas transformó una de las batallas más duras de la guerra en una fantasía, y ni siquiera una convincente. El puente sobre el río Kwai, 1957. Aquí hay una película que los críticos aman, pero que los sobrevivientes del ferrocarril de Birmania desprecian. El puente sobre el río Kwai, de David Lean, se recuerda como una épica ganadora del Oscar, pero para aquellos que lo vivieron, la película fue un golpe bajo. En lugar de mostrar trabajo forzado, hambre y resistencia, imaginó a oficiales británicos, sintiéndose orgullosos de construir un puente para sus captores japoneses. Eso no solo es inexacto, es insultante. Los prisioneros de guerra reales hicieron todo lo posible por resistir. Sabotearon equipos, ralentizaron el trabajo, introdujeron medicinas de contrabando y arriesgaron la ejecución para mantener la moral. Pero la película nos dio al coronel Nicholson, obsesionado con la perfección en la ingeniería, un personaje inventado para el drama y el prestigio. Los sobrevivientes que vieron el estreno salieron horrorizados de que su sufrimiento hubiera sido reescrito como cooperación. Incluso la explosión climática del puente es pura ficción. En realidad, esos puentes permanecieron hasta que los bombarderos aliados los destruyeron desde el aire. No hubo incursiones dramáticas de comandos. No hubo sacrificios nobles. Solo ataques aéreos implacables y una brutal supervivencia. Los historiadores Deg
Como Julie Somers ha mostrado lo dañina que fue esta película, consolidando mitos mientras enterraba el verdadero heroísmo de aquellos que resistieron desde dentro. El puente sobre el río Kwai sigue siendo celebrado por cinéfilos, pero debería venir con una advertencia. Hermosa cinematografía, historia desastrosa, Los cañones de Navarone, 1961. Si pensabas que el puente sobre el río Kwai distorsionaba la verdad, Los cañones de Navarone no solo la distorsionaron, inventaron una completamente nueva. Este éxito de taquilla no se basó en una misión real, ni siquiera se basó en armas reales. Los colosales cañones alemanes en esa isla griega falsa nunca existieron. Sin embargo, el director J. Lee Thompson convenció al público de que una audaz incursión de comandos aliados fue una jugada maestra histórica. En realidad, las operaciones aliadas en el Dodecaneso fueron desastres. Las fuerzas británicas sufrieron derrotas aplastantes en 1943, perdiendo miles de hombres. No hubo heroísmos de último minuto, ni fortalezas gigantes para volar, ni artillería mítica controlando las rutas marítimas. Pero Hollywood reemplazó el fracaso con fantasía, ofreciendo a los espectadores un emocionante rescate que borró la verdadera historia de sacrificio y derrota. La geografía compuesta de la película empeoró las cosas. Unió fragmentos de islas en un campo de batalla completamente fabricado. Los críticos de la época lo ignoraron, pero los historiadores señalan que esta ficción eclipsó los auténticos horrores de la campaña del Mediterráneo Oriental. El propio Lord Mountbatten admitió, fue uno de los errores más costosos de la guerra. Los cañones de Navarone pueden ser emocionantes en la pantalla, pero es una historia de guerra sin guerra, y sin embargo se incrustó tan profundamente en la memoria popular que muchas personas hoy en día todavía piensan que está basada en eventos reales. Así de peligrosa puede ser una buena mentira de Hollywood. La Gran Evasión, 1963. Pocas películas son más queridas que La Gran Evasión. Las acrobacias en motocicleta de Steve McQueen, James Garner, los planes de hablar suavemente y el liderazgo de Richard Attenborough lo convirtieron en una de las grandes películas de aventuras bélicas. Pero aquí está el truco. Casi nada de eso sucedió de esa manera. La verdadera gran evasión de Stalag Luft 3 fue una operación de la Commonwealth británica. No participaron estadounidenses, pero Hollywood reescribió el guión, dando la gloria a McQueen y sus compañeros estadounidenses ficticios. En realidad, la fuga fue una obra maestra de sigilo, no de espectáculo. Los prisioneros cavaron túneles a mano, confeccionaron disfraces con mantas y arriesgaron todo bajo la cobertura de la noche. No hubo tiroteos dramáticos ni saltos de vallas en motocicleta. ¿Y el resultado real? Desolador. De los 76 hombres que escaparon, solo 3 llegaron a casa. La Gestapo ejecutó a 50 más a sangre fría, pero Hollywood no quería tragedia, quería emoción. Así que la película convirtió una historia sombría de sacrificio en una película de aventuras. Los sobrevivientes e historiadores la han condenado durante décadas, argumentando que enterró el verdadero costo de la operación. En lugar de honrar a los hombres que murieron, nos dio acrobacias de Hollywood. La Gran Evasión sigue siendo icónica, pero seamos claros, no es historia. Es una película que glamorizó la tragedia, reemplazando la planificación cuidadosa y la pérdida desgarradora con persecuciones en motocicleta y el estilo de las estrellas de cine. El corazón púrpura, 1944. Algunas películas no solo distorsionan la historia, sino que activamente utilizan el prejuicio como arma. The Purple Heart de Louis Milestone es una de ellas. Estrenada en el apogeo de la histeria antijaponesa, retrataba a los oficiales militares japoneses como sádicos caricaturescos, monstruos burlones que existían solo para torturar a los cautivos estadounidenses. Cada personaje fue despojado de complejidad humana. El drama judicial de la película no era entretenimiento, era propaganda que alimentaba un clima donde más de 120,000 japoneses estadounidenses ya estaban encerrados en campos de internamiento. El momento es lo que hace que esta película sea tan insidiosa. Mientras el público lloraba por los estadounidenses ficticios en la pantalla, los verdaderos estadounidenses de ascendencia japonesa eran obligados a responder juramentos de lealtad, entregar propiedades y vivir tras alambre de púas. Las crueles caricaturas de la película daban a la gente justificación para esas políticas. No era solo una película de guerra, era un refuerzo cultural de la discriminación. Y aquí está el truco. Aunque se basaba vagamente en aviadores estadounidenses capturados, la historia fue exagerada, dramatizada en una obra moral donde la crueldad se exageró para un impacto emocional. Los personajes japoneses no eran soldados, eran
Demonios despojados de matices. Los críticos modernos ven la película como un caso de estudio perfecto de cómo la propaganda puede endurecer los prejuicios mientras se disfraza de entretenimiento. The Purple Heart no solo está desactualizada, es un recordatorio de que el cine puede ayudar a justificar la injusticia. En lugar de simplemente contar una historia, echó gasolina al miedo y las sospechas reales, convirtiendo los rollos de película en armas de odio. La historia del Dr. Wassel, 1944. A Hollywood le encanta un héroe solitario, pero en The Story of Dr. de Cecil B. DeMille, Wassel, el héroe solitario, no solo fue exagerado, fue inventado. El verdadero Dr. Corden Wassel era un estadounidense, médico de la Marina que ayudó a evacuar a hombres heridos de Java en 1942. Admirable, sí, pero en la película se transforma en una máquina de rescate de un solo hombre, llevando a hombres a través de la jungla, desafiando órdenes y salvando el día por sí solo. La realidad tenía trabajo en equipo. Hollywood nos dio la creación de mitos. En verdad, Wassel fue parte de un esfuerzo coordinado con otros doctores, enfermeras y oficiales. La evacuación siguió canales militares y planificación colectiva. Era peligroso, pero no era la fantasía aventurera que presentó DeMille. Los críticos de la época incluso señalaron lo forzadas que se sentían las heroicidades, con algunos críticos abiertamente escépticos sobre su precisión. Y luego estaba la representación del enemigo. Las fuerzas japonesas se mostraban como caricaturas torpes, constantemente superadas por la ingeniosidad estadounidense. Esto no era solo una narrativa perezosa, era propaganda de guerra diseñada para dar al público un impulso moral al convertir operaciones complejas en una simplicidad de cómic. La historia del Dr. Wassel es un caso de libro de texto de cómo Hollywood transformó eventos de guerra en leyendas para agradar al público. El verdadero doctor merecía reconocimiento, pero no a costa de la verdad. Al intentar inspirar, la película terminó distorsionando la historia hasta hacerla casi irreconocible. Fueron prescindibles. 1945. John Ford era un maestro en la creación de mitos americanos y en Fueron prescindibles enfocó su lente en las tripulaciones de lanchas torpederas en Filipinas. ¿El resultado? Una película que convirtió una de las derrotas más devastadoras de Estados Unidos en una noble tragedia, eliminando cuidadosamente los fracasos logísticos y los errores de mando que condenaron a esos hombres desde el principio. No era la verdad, era comida reconfortante envuelta en uniformes. La película retrata a las lanchas torpederas como armas navales heroicas y efectivas. En realidad, infligieron poco daño a los japoneses mientras sufrían grandes pérdidas. Más importante aún, la película borra el papel de los guerrilleros filipinos que continuaron la resistencia mucho después de la rendición estadounidense. En cambio, Ford presentó la campaña como una historia puramente estadounidense, reforzando la idea de que solo el sacrificio de Estados Unidos tuvo peso en el Pacífico. El final edulcorado es la distorsión más evidente. En lugar de mostrar rendiciones masivas, hambre y ocupación brutal, Ford termina con un sentido de dignidad silenciosa. Nuestros héroes retirándose para luchar otro día. Esa no fue la realidad. La caída de Filipinas fue un desastre, marcado por marchas de la muerte y colapso. Pero a Hollywood no le interesaba la derrota. Estaba interesado en la moral. They Were Expendable sigue siendo alabada por su arte, pero debajo de la destreza se encuentra una preocupante reescritura. No honró la verdad de lo que sucedió, le dio al público lo que quería creer. The Longest Day, 1962. En papel, El día más largo suena como la película de guerra definitiva. Un elenco estelar, una escala masiva y la historia del día D. Pero en la ejecución fue más espectáculo que sustancia. Daryl F. Zanuck llenó la película con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda y un desfile de leyendas de Hollywood. ¿El problema? Su poder estelar eclipsó a los verdaderos héroes y diluyó la complejidad de la invasión en una escena de acción simplificada. La película condensa meses de planificación en un arco dramático ordenado, borrando el caos, la falta de comunicación y los casi desastres que definieron el 6 de junio de 1944. La playa de Omaha, una de las batallas más sangrientas de la guerra, fue presentada como un drama manejable, despojada de su puro horror. Maniobras de tanques que habrían sido imposibles en las playas reales se muestran para dar espectáculo. El puente Pegasus, ejecutado con precisión quirúrgica en la vida real, se convierte en solo otro momento explosivo.
Incluso el liderazgo estaba distorsionado. Las verdaderas hazañas del general de brigada Theodore Roosevelt Jr. en la playa Utah fueron minimizadas en favor de la presencia de celebridad de Fonda. Incontables oficiales subalternos y soldados rasos que tomaron decisiones críticas desaparecieron por completo. El resultado fue una épica brillante que entretenía pero engañaba. El día más largo sigue siendo amado por los fanáticos del cine bélico clásico, pero los historiadores son claros: convirtió la operación militar más compleja de la guerra en un desfile de Hollywood. La invasión no fue glamorosa. La película sí lo fue. La Batalla del Río de la Plata, 1956. Las batallas navales son brutales, motores rugiendo, metal retorcido, explosiones destrozando barcos, pero no lo sabrías por La Batalla del Río de la Plata. La película de Michael Powell y Emmerich Pressburger presentó el enfrentamiento de 1939 entre cruceros británicos y el acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf Spee como un duelo de caballeros en el mar. Los oficiales intercambiaron cortesías educadas, la lucha parecía extrañamente civilizada, y el verdadero caos de la guerra se pulió hasta parecerse a un deporte. La sanitización no se detuvo en el estilo. El capitán Hans Langsdorff del Graf Spee fue retratado como una figura trágica y honorable, despojado de su papel en servir a una máquina de guerra fascista. Al suavizarlo, la película difuminó las líneas morales entre agresor y defensor. Los críticos se preocuparon de que creara una equivalencia incómoda, presentando a los oficiales nazis como simplemente hombres cumpliendo con su deber. Y luego estaban las escenas de batalla. Las explosiones parecían más fuegos artificiales que explosiones catastróficas. Las fallas de comunicación en la vida real, las maniobras desesperadas y los compartimentos inundados fueron reemplazados por acciones ordenadas, casi educadas. El hundimiento del Graf Spee, que involucró una diplomacia compleja y presión de múltiples gobiernos, fue simplificado en ritmos de trama ordenados. La Batalla del Río de la Plata podría parecer pulida, pero al hacerlo le quitó a la historia su importancia. No era guerra naval, era teatro naval, cuidadosamente escenificado para hacer que la guerra pareciera honorable en lugar de aterradora. Flying Tigers, 1942. John Wayne, una vez más, se adentra en la historia y la remodela para encajar en un molde heroico. En Flying Tigers, interpreta al líder del grupo de voluntarios americanos, los famosos pilotos que lucharon en China antes de que Estados Unidos entrara formalmente en la guerra. En la superficie, es una aventura patriótica sobre valientes estadounidenses salvando el día. Pero si rascas más profundo, encuentras un borrado de las mismas personas que la película afirma honrar. Los verdaderos Flying Tigers eran ciertamente hábiles, pero su historia era inseparable de las fuerzas chinas que apoyaban. Sin la infraestructura, inteligencia y mano de obra chinas, el AVG habría quedado en tierra. Sin embargo, en la película, los chinos son reducidos a extras de fondo, mientras Wayne y compañía acaparan el protagonismo. Peor aún, simplificó el combate en una fantasía de matiné de sábado, donde los aviones japoneses caen como moscas y el coraje estadounidense lo conquista todo. La propaganda fue deliberada. Estrenada en 1942, la misión de la película era despertar fervor patriótico y simplificar una guerra complicada en buenos y malos claramente definidos. Funcionó como entretenimiento para elevar la moral, pero a costa de la precisión. Los historiadores señalaron más tarde cómo distorsionó las verdaderas dinámicas del conflicto sino-japonés, haciendo parecer que Estados Unidos llevó la carga por sí solo. Flying Tigers se convirtió en un éxito de taquilla, pero dejó un legado de mitos. Honró a los voluntarios estadounidenses, pero faltó al respeto a los aliados chinos, convirtiendo una lucha conjunta en un acto en solitario. Al buscar espectáculo, la película reescribió la verdad de una asociación que merecía reconocimiento. A Guy Named Joe, 1943. A veces, Hollywood no solo suaviza la guerra, sino que se aleja completamente de ella. A Guy Named Joe de Victor Fleming trata menos sobre el combate y más sobre el romance, con un giro sobrenatural. Spencer Tracy interpreta a un piloto estadounidense muerto que, en lugar de pasar al más allá, regresa como un mentor fantasmal para un piloto más joven. Es sentimental, patriótica y cargada de espíritu de guerra, pero trivializó el teatro del Pacífico, convirtiéndolo en un telón de fondo para un melodrama de fantasía. La idea de aviadores caídos guiando a otros desde más allá de la tumba dio consuelo a las audiencias en 1943. El problema fue a costa de la verdad.
Las campañas aéreas del Pacífico fueron brutales, con bajas asombrosas, misiones desesperadas y un agotamiento aplastante. En lugar de enfrentar esa realidad, la película envolvió la pérdida en un optimismo de Hollywood con enfoque suave. Incluso las secuencias de vuelo se inclinaban más hacia el espectáculo que hacia la realidad, con acrobacias improbables y representaciones suavizadas del combate aéreo. Mientras tanto, el ángulo romántico consumía la historia, convirtiendo los campos de batalla en escenarios para triángulos amorosos en lugar de estrategias de supervivencia. Los soldados y aviadores se convirtieron en símbolos, no en humanos, piezas convenientes en una fábula de guerra brillante. Sí, un tipo llamado Joe elevó la moral, pero también estableció un precedente peligroso, convirtiendo la guerra en un mito tan agradable que ya no se parecía en nada a la guerra. No es de extrañar que Steven Spielberg lo haya rehecho décadas después, como siempre, demostrando que la fantasía perduró incluso cuando la verdadera historia se alejaba más. Objetivo: Birmania, 1945. Si quieres ver cómo Hollywood puede enfurecer a todo un aliado, no busques más allá de Objetivo, Birmania. Protagonizada por Errol Flynn, la película retrata a una unidad estadounidense de élite enfrentándose valientemente a los japoneses en las selvas de Birmania. Emocionante, ¿verdad? Excepto que la campaña real de Birmania fue llevada a cabo principalmente por las fuerzas británicas y de la Commonwealth, con los estadounidenses desempeñando un papel limitado. El gobierno británico estaba tan indignado por la película que la prohibió por completo en los cines del Reino Unido. La película presentaba a los estadounidenses como los únicos libertadores, borrando los sacrificios de las tropas británicas, indias, africanas y birmanas, que soportaron la pesadilla agotadora de la guerra en la jungla. Los veteranos que habían luchado en la campaña real estaban disgustados, viendo su sangre y sudor robados para la fantasía optimista de Hollywood. Las distorsiones no terminaron ahí. El personaje de Flynn participa en heroicas acciones en la jungla que tenían poco que ver con la campaña real, lenta, agotadora y plagada de enfermedades. El frente de Birmania se definía por el agotamiento, las lluvias monzónicas y pesadillas de líneas de suministro, no por aventuras listas para el cine. Objetivo: Birmania no solo era inexacta, era insultante. Al pretender que la campaña fue un triunfo estadounidense, la película reescribió la cooperación aliada en excepcionalismo estadounidense. Hoy se recuerda no por su acción, sino por su audacia, uno de los ejemplos más claros de la disposición de Hollywood a eclipsar a los aliados con sus propias estrellas. Midway, 1976. La batalla de Midway fue una de las victorias más decisivas en el Pacífico, pero no lo sabrías por la película de 1976, Midway. En lugar de presentar el enfrentamiento como la apuesta arriesgada y basada en inteligencia que realmente fue, la película ofreció al público una telenovela torpe llena de drama familiar y metraje reciclado. Un punto de inflexión en la historia mundial, convertido en televisión de tarde con aviones. El mayor pecado de la película fue su dependencia de carretes de combate existentes insertados en la narrativa, lo que creó inconsistencias visuales evidentes. Veías una toma de aviones auténticos, y de repente se cortaba a escenarios de Hollywood con actores entregando diálogos rígidos. El constante ir y venir mató la inmersión. Peor aún, los personajes eran superficiales. La película desperdició a Charlton Heston, Henry Fonda y Toshiro Mifune en tramas secundarias melodramáticas, en lugar de centrarse en el trabajo de inteligencia al filo de la navaja y la estrategia naval que decidieron la batalla. Se trataba menos de descifrar códigos y más de romper corazones. Apenas la historia que Midway merecía. Los críticos de la época lo reconocieron como espectáculo sobre sustancia. Los veteranos se quejaron de que la batalla fue tratada con poco del respeto o precisión que merecía. Hoy se mantiene como prueba de que incluso con un gran tema, Hollywood puede dejar caer la pelota al buscar emociones fáciles. Midway no solo fue decepcionante, fue una oportunidad perdida para honrar uno de los momentos más cruciales de la guerra. Pearl Harbor, 2001. Si necesitas un ejemplo perfecto de Hollywood en su peor momento, no busques más allá de Pearl Harbor. El éxito de taquilla de Michael Bay intentó equilibrar un triángulo amoroso con uno de los días más oscuros de Estados Unidos y fracasó espectacularmente en ambos. En lugar de centrarse en el horror, el caos y la resiliencia del 7 de diciembre de 1941, la película se ahogó en melodrama brillante y efectos especiales. El ataque en sí se presenta como una extravagancia de CGI, completa con acrobacias improbables y explosiones diseñadas para un máximo impacto visual. Pero es la historia humana la que se destroza.
marineros reales, soldados Y los civiles son apartados para que Ben Affleck y Josh Hartnett puedan pelear por Kate Beckinsale en una historia que se siente más como una telenovela que como una épica de guerra. Las inexactitudes se acumulan. La estrategia japonesa se simplifica en una villanía de caricatura. La respuesta estadounidense se representa como limpia y decisiva cuando no lo fue en absoluto. Los sobrevivientes criticaron la película por convertir su trauma en espectáculo, despojando al evento de su gravedad por emociones de taquilla. Pearl Harbor a menudo se compara con Titanic, solo que con bombas en lugar de icebergs, pero la diferencia es notable. Titanic trató su tragedia con seriedad. Pearl Harbor convirtió una de las mayores tragedias de Estados Unidos en entretenimiento de palomitas de maíz. Por eso, merece cada crítica que aún recibe. Así que ahí lo tienen, 15 películas de la Segunda Guerra Mundial de las que Hollywood debería avergonzarse. Distorsionaron la historia, borraron a los aliados y convirtieron la tragedia en entretenimiento. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué sucede con la verdad cuando Hollywood reescribe el pasado? Tal vez la batalla más peligrosa no se luche con bombas o balas, sino con historias. ¿Cuál de estas películas te impactó más? Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete y mantén viva la conversación.